Nunca imaginé que mi acto de valentía hiciera que el hijo del millonario me llamara mamá. Jamás olvidaré el día en que todo se derrumbó. Estaba en la feria, rodeada de risas y luces brillantes, el aire lleno de dulzura a algodón y palomitas. Sin embargo, allí, en medio del bullicio, sentí que el mundo se detenía. El grito desgarrador de una madre resonó. Me giré y lo vi, un niño de unos 5 años, con cabello rizado y ojos azules, buscando a su madre entre la multitud. Su cara estaba pálida, marcada por el miedo. Algo en su mirada, una mezcla de desesperación y esperanza, me hizo saltar. Sin pensarlo, corrí hacia él, los minutos parecieron horas. El niño temblaba, pero no era solo miedo, era una certeza oscura que se cernía sobre nosotros. Pude verlo a través de sus ojos. La angustia que sentía en mi pecho se transformó en una bola de dolor. Con un ligero toque en su hombro, le dije, estoy aquí. Voy a encontrar a tu mamá. Sus ojos se iluminaron, y en ese instante me sentí como una superheroína. Mientras buscábamos, él me contó sobre su madre, siempre me dice que debo ser valiente. Mis lágrimas se mezclaban con la tensión del momento. En cada paso sentía el peso del miedo en mi pecho y una especie de calor que emanaba de una conciencia compartida, un sacrificio por el otro. La multitud rugía a nuestro alrededor, pero en nuestra esfera había solo silencio y un susurro, ¿dónde está mamá? Finalmente la encontramos. Ella estaba a punto de llorar, gritaba su nombre, pero estaba más allá del dolor. Al acercarnos, el niño corrió hacia ella con una alegría desbordante. Y entonces, en una explosión de emoción, me miró con gratitud y como si fuera un sueño, dijo, mamá. Mi corazón se detuvo. Recordé que no era su madre, pero en ese momento me sentí como tal, el abrazo de la mujer, las lágrimas de alivio, todo se mezcló en una ráfaga de emociones. Sin embargo, su sonrisa se tornó en una sombra de confusión al mirarme a mí. ¿Quién eres? La pregunta flotó en el aire, pesada, como una nube oscura. El niño se volvió hacia mí y sus ojos reflejaron la conexión que había creado entre nosotros. Fue un instante lleno de poder, de un amor incondicional que no esperaba ser reconocido. Sin embargo, a medida que me alejaba, el eco de su voz aún resonaba en mi mente, mamá. Nunca pensé que un simple acto de valentía pudiera cambiar mi vida de forma tan profunda. La verdad es que aquel niño no sabía que mi valentía era solo un reflejo de mi profunda soledad. Aquel día me enfrenté a un misterio aún mayor, ¿quién era realmente esa madre en comparación con la que había ido a buscar en mi interior? Hey, antes de continuar con esta increíble historia, necesito darte un aviso importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube los ha desconectado sin aviso. Tómate un segundo para revisar el botón rojo de abajo y asegurarte de que todavía estás suscrito al canal. No querría que te perdieras ninguno de los contenidos exclusivos que vienen pronto. Y mientras estás ahí, presiona el botón de me gusta, realmente me ayuda con el algoritmo. Y cuéntame en los comentarios, ¿de qué ciudad me estás viendo? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación marca la diferencia, conectemos. El eco de la palabra mamá seguía resonando en mi mente mientras caminaba por las calles iluminadas de la feria, el bullicio a mi alrededor se desvanecía en un murmullo lejano. Me paré en seco sintiendo la electricidad de aquel instante. ¿Por qué me afectaba tanto que un niño me hubiese llamado de esa forma? Nunca había sido madre, pero el deseo de cuidar y proteger había habitado en mí desde mucho antes de aquel día. Era un anhelo que había sepultado bajo el peso de la soledad, mi corazón latía con fuerza, y una mezcla de nostalgia y anhelo se instaló en mi pecho. Mientras recordaba la mirada de aquel pequeño, comprendí que no solo había encontrado a su madre, sino que de alguna forma había atesorado una pequeña parte de mí en su inocente llamada. Caminar por esa feria ahora se sentía diferente, más pesado, como si el destino me sonriera de manera irónica. Pasé junto a un carrito de algodón de azúcar y sin pensarlo compré uno y le di un mordisco. La dulzura se deshizo en mi boca, pero en mi corazón había un vacío que ni los mejores sabores podían llenar. Esa sensación de ser vista por un niño, de ser alguien más allá de mí misma, me llevó a reflexionar sobre mi propia vida. El rol de madre había estado, en mi mente, reservado para alguien más, alguien que fuera digna de tal título. Mientras avanzaba, el sonido de un motor se acercó, giré la cabeza y vi a un lujoso coche negro detenerse a mi lado. La ventana se bajó y allí estaba él, un joven de cabello oscuro y una expresión decidida.
Era el hijo del millonario, el niño que había cruzado mi camino días atrás y que había dejado una huella indeleble en mi corazón. Hola, dijo con una sonrisa tímida. Te he estado buscando. Las palabras se sintieron como un rayo en mi ser. ¿Por qué me estás buscando? Pregunté tratando de sondear la razón detrás de su repentina aparición. Quería agradecerte, comenzó, su voz apenas un susurro. Eres la única persona que se preocupó por mí. Mi madre dice que necesitas ser un poco más valiente a veces. La sinceridad en su mirada me desarmó. Pero no soy tu madre, respondí, aunque cada palabra retumbaba como un eco vacío. Solo hice lo que cualquier otra persona haría. Pero no cualquier persona lo hizo, insistió con una severidad que me sorprendió. He estado pensando mucho en eso. Mi madre siempre habla de valentía, y creo que tú la tienes. Quiero que seas parte de mi vida, aunque sea solo como una amiga. Su propuesta me desarmó. Parte de mí deseaba buscar una conexión, un consuelo en esa amistad que él ofrecía, pero la otra parte me grita que acabaría lastimada. Sin embargo, había algo fresco, algo que me instaba a abrir mi corazón una vez más. Está bien, sonreí, sintiendo un ligero esbozo de esperanza. Puedo ser tu amiga, él sonrió y en su expresión vi una chispa de alegría que iluminó mi propia oscuridad. Sin embargo, mientras seguía conversando, no podía evitar sentir que tenía que proteger esa emoción. La sombra de mi soledad no se desvanecería tan fácilmente. Por un instante el mundo se sintió más brillante, como si la vida hubiera encontrado un nuevo camino, uno lleno de posibilidades. Pero la inseguridad seguía acechando en las esquinas de mi mente, recordándome que todo lo bueno eventualmente podía desmoronarse. Cuando nos despedimos, el niño se alejó con una promesa de volver. Mientras lo observaba, un profundo temor se apoderó de mí. ¿Qué pasaría si se enteraba sobre mi vida, sobre mis luchas? ¿Qué ocurriría si la verdad salía a la luz? Esa noche, mientras regresaba a casa, las preguntas me abrumaban. La idea de lo que había sentido por aquel niño iba más allá de la amistad. Quizás estaba buscando en él lo que nunca había encontrado por mí misma. De repente sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Cuando llegué a casa, el timbre sonó inesperadamente. Mi corazón dio un vuelco. Abrí la puerta y allí, ante mí, estaba la madre del niño, su rostro pálido y una mezcla de sorpresa y preocupación. ¿Podemos hablar?, preguntó, su voz temblando. El nudo que se formó en mi garganta decía que esta conversación tendría un impacto duradero. La mujer se quedó en la puerta, mirándome como si estuviera tratando de leer mi alma. Sus ojos reflejaban una tristeza profunda. Su presencia era un recordatorio escalofriante de la vida que había elegido dejar atrás. Por favor, entra, murmuré, apartándome para darle paso. Mi corazón latía frenéticamente mientras cerraba la puerta tras ella. La sala estaba iluminada tenuemente, el ambiente se sentía cargado, como si el aire mismo supiera lo que estaba a punto de desvelarse. Quiero disculparme, comenzó ella, su voz delicada, por no haberte reconocido antes. He estado tan centrada en mis propias batallas que no vi lo que pasaba con mi hijo. Su mirada se volvió distante, perdida en recuerdos que la atormentaban. Él me ha estado hablando de ti. Dice que eres la única persona que le ha brindado atención y cariño. Me preocupa por lo mucho que se hayan conectado. Su voz tembló en la última frase, y pude ver cómo la angustia le invadía. Sentí una ola de compasión cruzar mi pecho, pero también un miedo creciente. ¿Qué quería realmente de mí? Él es un buen chico, respondí, intentando mantener la calma. Solo lo traté con amabilidad. Eso es lo que hace falta en su vida, susurró con una intensidad que me hizo estremecer. Su mundo es como una cárcel dorada. Hay días en que siento que me estoy perdiendo en la misma prisión. El silencio se instaló entre nosotras, pesado y abrumador. Me pregunté si debía confesarle que también sabía lo que era sentirse atrapada, pero las palabras se quedaron atoradas en mi garganta. En el fondo de mi corazón, había un reconocimiento silencioso. Las cadenas que nos ataban podían ser parecidas, aunque distintas en forma. Mayra, estoy aquí porque creo que tú puedes ayudar a mi hijo, dijo finalmente, rompiendo el silencio. No quiero que crezca solo con el peso de expectativas que nunca le pedimos. Necesita a alguien que le enseñe lo que significa ser fuerte de una manera auténtica, sin la presión de su apellido. Mi mente giró.
¿Qué estaba pidiendo realmente? ¿Ser la figura maternal que su hijo había comenzado a buscar en mí? No soy la persona adecuada para eso, repliqué sintiendo la resistencia brotar de mis labios. Soy simplemente yo. Eso es precisamente lo que él necesita, insistió, acercándose un paso, su mirada firme. Te ve como alguien que comparte su lucha. Tienes una valentía que estoy desesperada porque él también encuentre. Necesita saber que está bien ser vulnerable, que tiene derecho a sentir. Palabras de aliento salieron de sus labios por el dolor de una madre, pero a mí me parecieron un peso abrumador. Entonces una sensación inquietante atravesó mi mente. ¿Qué pasaría si aquel niño dependía de mí? Y si yo fallaba, la madre pareció leer mis pensamientos. No estoy pidiéndote que tomes el lugar de nadie, solo que lo acompañes un poco en su camino. Sabes lo difícil que es vivir con sombras. Su voz se suavizó cuando agregó, quizás una amistad puede florecer de este caos. Elijo el silencio, mi mente incluso se rebelaba contra el deseo de responder. En parte deseaba aceptar su oferta, la idea de ser alguien importante para el niño me llenaba de emoción, pero mi propia historia era una maraña de inseguridades y miedos. Si decides que estás dentro, estaré eternamente agradecida, continuó ella. Pero también comprendo si necesitas tiempo. La vida no es sencilla, ni para ti, ni para mí. Al salir, un nudo se formó en mi corazón. Las palabras parecían dejar una puerta entreabierta, una oportunidad que ni siquiera sabía si deseaba explorar. A medida que se alejaba, noté el brillo en su mirada desvanece. Para ella, este era un paso hacia la posibilidad, pero para mí un camino incierto. Recargada contra la puerta, luché contra la oleada de emociones que me inundaba, cuestionando si sería capaz de ser un faro en la oscuridad de aquel niño. ¿Realmente podría enseñarle lo que significa ser valiente? Después de unos minutos, decidí que necesitaba salir. El aire fresco podía aclarar mi mente. Mientras caminaba por las calles, reflexionando sobre lo que había sucedido, sentí como si un destino invisible estuviera entrelazando nuestras vidas. Cuando finalmente regresé a casa, el eco de la conversación resonaba en mí. Mi corazón latía con la confusión de lo que podrían ser nuevas expectativas. Estaba a punto de cerrar la puerta cuando, en la distancia, vi la silueta familiar. Era el niño, él se acercó corriendo con una mirada ansiosa y esperanzada. Volví, exclamó con los ojos brillando de emoción. Quería compartirte algo, y en un gesto que sentí como un regalo, extendió su pequeña mano, que sostenía un dibujo de una figura grande y una pequeña bajo el estrellado. ¿Ves? Tú eres aquí la mamá y yo soy yo, claro. Un estremecimiento recorrió mi ser, y con ese gesto arrojó un nuevo desafío y también una nueva esperanza. Mientras observaba la pureza en su sonrisa, supe que podría no tener todas las respuestas, pero la oportunidad estaba justo frente a mí, como un hito hacia un destino desconocido. El dibujo era hermoso con trazos infantiles que capturaban la esencia de un mundo honesto y lleno de sueños. La figura de la madre, más grande y protectora, contrastaba con la silueta más pequeña del niño, pero había algo más allá de líneas y colores, una promesa. Me encontraba atrapada entre la ternura de su visión y el enorme peso de la responsabilidad que comenzaba a entreverse en el horizonte. ¿Te gusta?, dijo su voz llena de ilusión mientras daba un paso hacia mí, como si temiera que un ligero movimiento pudiera desvanecer la magia de ese momento. Es precioso, respondí, intentando sonar más tranquila de lo que realmente me sentía. ¿Cómo podía un niño tan pequeño arrastrarme hacia un mundo del cual aún no sabía si quería ser parte? ¿Lo hiciste solo?, asintió con una energía contagiosa. Sí, lo hice esta mañana. Quería que supieras que siempre pienso en ti. Eres especial, Mayra. Eres mi amiga. Mis ojos se nublaron. Lidiar con la vulnerabilidad infantil era, a la vez, reconfortante y aterrador. Aquí estaba un niño que me consideraba un refugio en un mundo que parecía ser tan imponente y frío. No solo me había abierto una puerta, sino que había empujado la ventana a mi corazón, y ahora podía sentir el aire fresco de una conexión que prometía alegría, pero que también ardía de temores. ¿Puedo quedarme un momento más?, preguntó, sus ojos esperando ansiosos una respuesta. Claro, contesté sintiendo que debía ser sincera. Pero al hacerlo, la sombra de la madre apareció en mi mente y me pregunté si realmente estaba haciendo lo correcto al alentar esa conexión. El niño se sentó en el borde del sofá, todavía sosteniendo su dibujo con ambas manos. ¿Sabes?
A veces me siento solo en casa. Todos están ocupados, no puedo hablar con nadie. Pero cuando estoy contigo siento que es diferente. Su declaración cayó como una losa en mi pecho. Cada palabra ahondaba más en la red de dudas que había comenzado a tejer. Cuanto más lo escuchaba, más evidente se hacía el dolor en su voz. ¿Qué tipo de vida era esa para un niño tan joven? Mientras sus ojos brillaban con emoción, yo empezaba a darme cuenta de que estaba enredada en su historia, de que sus necesidades se entrelazaban peligrosamente con los miedos que había estado acumulando durante años. ¿Qué se siente al ser tú?, pregunté queriendo conocerlo más, acercándome a la raíz de su ser. Es complicado. La respuesta salió de su boca como un susurro frágil y revelador. A veces tengo miedo. Como si un gran monstruo estuviera ahí, siempre esperando. Sus ojos se oscurecieron brevemente con un eco de lo que temía, un niño que comprendía la soledad antes de tiempo. No estás solo, dije, aunque mi voz tembló con la certeza de que al lado de él, era una inexperta en el camino de la vida. Y siempre que estés conmigo, te prometo que ese monstruo no podrá alcanzarte. Sabes que tú eres valiente, ¿verdad? Sus ojos se iluminaron un poco más. Pero a veces siento que solo puedo ser valiente cuando estoy contigo. Su franqueza me golpeó, una verdad que, aunque dulce, también era preocupante. Empecé a darme cuenta de que mi papel podría ser mucho más que el de una simple amiga, podría convertirme en un salvavidas para este niño, y eso era aterrador. Quizás debamos encontrar formas de ser valientes juntos, le ofrecí, sin darme cuenta de que mis propias palabras me ofrecían un camino inesperado. Sí. Podremos ser como superhéroes, exclamó, recuperando la chispa con una energía renovada. Podemos rescatar a otros. Hay tanto que hacer. Mientras lo miraba sonreír con el desenfreno de la infancia, sentí que el aire a mi alrededor se llenaba de una energía vibrante, una paz momentánea donde la incertidumbre se mezclaba con la esperanza. Tal vez podría aprender a ser fuerte con él, a enfrentar mis propias sombras al tiempo que lo ayudaba a cambiar su narrativa, pero, justo en ese instante, el timbre resonó en la puerta, rompiendo la burbuja de nuestro momento. Me detuve, la inquietud revoloteando en mi mente mientras miraba al niño, sus ojos rebosantes de curiosidad. Para él podría ser una simple visita, pero para mí, era un recordatorio de que la vida no se detiene, y las sombras podrían no ser las únicas en hacer su aparición. ¿Quién será?, murmuré, intentando deshacerme de la sensación inquietante que empezaba a apoderarse de mí. El niño encogió los hombros, y su sencillo gesto me hizo dudar. Tal vez alguien que necesita a un superhéroe, dijo con una lógica infantil que me hizo sonreír, desde luego que siempre había espacio para más desafíos. Juntos nos acercamos a la puerta, el mundo exterior cada vez más cercano. Mi corazón me decía que lo mejor estaba por venir, pero una voz interna me advirtió que preparara mis alas para un vuelo impredecible. Tomando una respiración, abrí la puerta. Allí estaba un hombre de complexión imponente, con una mirada que podía enviar escalofríos por la espalda de cualquiera. Era el padre del niño, el mismo millonario que había escuchado susurrar tales historias sombrías. Su presencia era poderosa y, sin embargo, había algo en su postura que insinuaba una vulnerabilidad que lo hacían aún más inalcanzable. Estoy aquí por mi hijo, dijo, su tono marcado con un fuego que conocía demasiado bien. Mientras sus ojos se cruzaban con los míos, supe que las decisiones que había tomado estaban a punto de ser desafiadas de una manera que no podía haber anticipado. Un instante de silencio flotó entre nosotros. La mirada del padre se mantenía firme, pero había algo en su expresión que podía interpretarse como una mezcla de agotamiento y determinación, como si llevara una carga que ni siquiera el dinero podía aliviar. Justo detrás de su fachada, podía sentir la tensión y el sufrimiento que se asomaban, pero también un rayo de esperanza que buscaba conexión, tal como el niño lo había hecho conmigo. ¿Dónde está?, preguntó, su voz cargada con una preocupación apenas contenida. Está aquí conmigo, respondí, sintiendo que debía proteger la inocencia del pequeño que me observaba. Hemos estado hablando y dibujando. Fue un momento especial. Sus ojos se suavizaron en un instante, pero la bruma de la incertidumbre no desapareció. Tú eres Mayra, ¿verdad? He escuchado sobre ti. Cada palabra parecía sopesada, como si considerara el impacto de cada sílaba. El niño salió de detrás de mí, sosteniendo su dibujo tal como si fuese un trofeo. Papá. Mira lo que hice. Su entusiasmo chisporroteó por el aire,
creando un breve puente entre la tensión incomprensible y la alegría de la niñez. El padre se agachó un poco, sus rasgos endurecidos suavizándose mientras observaba el dibujo. «Es hermoso, hijo». «Realmente hermoso», dijo, el calor en su voz revelando destellos de un hombre que había sido capaz de ser tierno en su pasado. Pero la sonrisa fue efímera, una sombra de lo que una vez pudo haber sido. «¿Podemos seguir jugando, por favor?», el niño interrumpió, sus ojos brillantes llenos de anhelos no satisfechos. Una guerra se libraba en el rostro del padre, entre el deseo de ser el hombre que su hijo necesitaba y los espectros de sus propias faltas. Lo vi luchar con las palabras, como si cada una amenazara con desbordar una carga emocional enterrada. Finalmente se enderezó asintiendo lentamente y al hacerlo, una pequeña grieta en su armadura se hizo visible. «Tal vez pueda ser su amiga más tiempo», murmuró, aunque parecía ser más una súplica que una orden. El niño sonrió y volvió a acercarse a mí. En ese instante la promesa que ambos habíamos hecho se fracturó y se expandió, y la conexión que habíamos forjado ahora se encontraba bajo una nueva presión, la realidad de su padre. «Voy a hacer todo lo posible para que estés ahí para él, Mayra», dijo, sus ojos penetrantes y serios. «Espero que lo entiendas». Había una abrumadora mezcla de pesar y esperanza en su mirada, como si buscara redención y apoyo al mismo tiempo. «Lo entiendo», respondí con honestidad, sintiendo un nudo formarse en mi estómago. Inesperadamente estaba también convirtiéndome en la persona que podría ayudar a sanar las heridas de este hombre, y no estaba segura si era un destino al que estaba lista para enfrentar. «¿Puedo seguir llamándote amiga?», preguntó el niño, lanzando su pregunta cargada de inocencia, ignorante de las corrientes emocionales que lo rodeaban. «Claro que sí», murmuré aunque empezaba a sentirme atrapada en un papel mucho más complicado. El padre me miró fijamente como si intentara leer mis intenciones. «No quiero que tus interacciones interfieran con la vida de mi hijo. Él necesita estabilidad». Su preocupación era palpable, el peso de su posición en el mundo manifestado en cada palabra. «Lo último que quiero es interferir. Solo quiero hacer feliz a tu hijo», respondí, mientras una parte de mí quería traspasar la distancia emocional e invitarlo a abrirse como lo había hecho su hijo. Pero en lugar de eso, la puerta de la comunicación se cerró aún más. «Las cosas son complicadas», dijo, dejando entrever que había historias que no se podían contar con facilidad. «Mi vida no es lo que parece». El espectro de angustia volvió a dibujarse en su rostro por un instante, revelando al hombre detrás del millonario, un hombre que tal vez compartía el mismo miedo que el niño, el miedo a la soledad. ¿Podría ser que bajo la superficie había un deseo similar al de su hijo? ¿Una necesidad de conexión, de alguien que lo entendiera? Mientras esa pregunta danzaba en mi mente, el niño tiró de mi mano y me hizo ver que aún estaba aquí, anhelando nuestra conexión, justo en el poderoso fondo de su relato. «¿Te gustaría que hiciéramos una historia juntos?». Como superhéroes, sugirió con una chispa de emoción renovada. El hombre se quedó en silencio observándonos, mientras un nuevo temor me invadía. ¿Podía intentar ser más que una amiga? ¿Era capaz de deshacerme de mis propios miedos para convertirme en lo que este niño necesitaba? La realidad era que todo estaba cambiando y las expectativas empezaban a apresarme. Mientras el padre se despedía, su mirada de conflicto dejaba claro que el viaje apenas comenzaba. Y con cada momento que pasaba, la línea entre ayudar a este niño y rescatarme a mí misma se volvía más delgada. ¿Qué pasaría si el precio de salvarlo fuera perderme en el camino? Cuando la puerta se cerró tras él, el eco de esa despedida resonó en mi corazón, y supe que ya no había manera de regresar atrás. La vida en su complejidad había tejido un nuevo destino en el que el futuro se llenaba de banderas de advertencia, pero también de destellos de esperanza. En ese momento, al mirar al niño, sentí que todas las promesas ahora estaban en juego, y la trama de nuestra historia apenas comenzaba a desplegarse. Los días que siguieron transcurrieron como un lienzo en el que las emociones se entrelazaban en tonalidades de gris y destellos de color. Cada vez que el niño llegaba, mi mundo se iluminaba con su risa, y las sombras de la tensión en su hogar se disipaban, aunque fuera por un breve instante. Pero tras esa alegría las preocupaciones persistían, recordándome que cada rayo de sol venía acompañado de nubes de tormenta. A medida que los momentos juntos se acumulaban, descubrí que el pequeño tenía una imaginación desbordante. Sus relatos de aventuras heroicas me transportaban a mundos donde los miedos se convertían en superpoderes. Pero cada vez que se abría un nuevo umbral en su mente, sentía que el peso de su realidad estaba justo detrás de él,
acechando en cada rincón de su feliz fantasía. Una tarde, mientras dábamos vida a una historia que involucraba dragones de colores y castillos en las nubes, el niño se detuvo en seco. Mayra, ¿qué pasa con mi papá? ¿Por qué siempre parece triste? Su pregunta me conmovió y a la vez me llenó de miedo. No había sido fácil responder a las preguntas sobre el amor y el mundo, pero esta era diferente. Esta derivaba de la pura vulnerabilidad de un niño que solo quería entender. No lo sé, cariño, respondí, intentando mantener la calma. A veces los adultos tienen cosas en sus corazones que no pueden explicar. La planicie de su inocencia le permitió aceptar una respuesta vaga, pero su mirada, aquella chispa de tristeza en su rostro, decía más de lo que las palabras podían eludir. El tiempo siguió avanzando y sus visitas se convirtieron en lo único que atenuaba la ansiedad creciente que sentía por el padre. Al final de una semana particularmente agotadora, me encontré en una encrucijada. Una parte de mí defendía la barrera que había construido alrededor de mis emociones, pero otra, una llama de compasión, ardía por ver al hombre tras la coraza de millonario. «¿Podríamos hablar con tu papá juntos?», le propuse al niño un día, tomando su mano con delicadeza. La luz de sus ojos se apagó momentáneamente. «Pero no le gusta hablar de cosas así», respondió lentamente, como si la duda le dejara un sabor amargo en la boca. «Siempre dice que los problemas se resuelven solos», pero en su voz, escuché que anhelaba más que esa evasión. Él deseaba que su padre, así como yo, pudiera abrirse a ser vulnerable. Decidí que necesitaría valor y determinación, así que busqué un momento propicio para hablar con el padre. Esperaba que en medio de nuestra tensión silenciosa pudiera encontrar la forma de conectar con un ser que cargaba una tristeza mayor. Así que me presenté en su oficina una mañana, con el dibujo del niño aún fresco en la memoria y la determinación blandiendo en mi pecho. El hombre no parecía sorprendido de verme. La expresión en su rostro era un crisol de confusión y curiosidad. «Mayra», dijo, su tono más sereno de lo que esperaba, «¿qué te trae aquí?». Tomé una profunda respiración. «El niño, él está preocupado por ti. Dice que no lo entiendes». Mis propias palabras me hicieron sentir vulnerable. «Siento que habría más alegría si pudieras permitirte abrirte un poco, al menos con él». El silencio se alzó entre nosotros, y la misma carga que había observado antes comenzó a radiar desde su ser. «¿Qué sabes tú sobre la vida que he elegido?», preguntó, aunque su tono era menos defensivo y más inquisitivo. «Tú tienes la suerte de ser ajena a ello». «¿Y tú qué sientes al ser papá en medio de todo eso?», respondí, sorprendida por mi propia valentía mientras mi corazón palpitaba. «Entiendo que no es fácil ser el hombre que tu hijo merece, pero él necesita más que bienes materiales. Necesita a su padre». Unos segundos de silencio perpetuo nos rodearon. Sus labios se apretaron, como si intentara contener un torrente de emociones que luchaba por salir. Entrecerró los ojos, buscando un resquicio en las palabras que le había lanzado al abismo de su corazón. Finalmente se giró hacia la ventana, el dolor en su mirada revelando su lucha. «Interminable. No sé cómo ser lo que él espera de mí», admitió, su tono mezclándose con un aire de fragilidad que antes no había mostrado. «Lo he perdido todo para protegerlo de este mundo, y aún así el vacío continúa». La conversación se volvió un delicado juego de equilibrios, y de alguna manera, mis propias tensiones comenzaron a desvanecerse. Por primera vez vi al hombre que se escondía tras el millonario, y por un atisbo fugaz, comprendí que también necesitaba sanar. Mientras compartíamos ese momento lleno de palabras no dichas, mi mente viajaba a la posibilidad de un nuevo camino. Pero justo cuando la esperanza comenzaba a tomar vida, un nuevo desafío se manifestó ante nosotros. El niño entró por la puerta, su rostro iluminado de alegría, con un sobre en la mano. «Papá. Mira esto». Me llegó una invitación para una fiesta de cumpleaños y... Al percibir la atmósfera cargada, el pequeño se detuvo, su curiosidad a la par del deseo de ver a su padre feliz. Pero en la mirada del padre, vi una intensa lucha. ¿Podría ese momento convertirse en otra oportunidad para acercarse o todo podría desmoronarse de nuevo? Mi corazón se llenó de ansiedad. El destino estaba a punto de tomar un giro inesperado. La conexión que había comenzado a arrastrar al padre y a mí al mismo abismo emocional irrumpió en un nuevo caos. Mientras el niño sonreía con esperanza, todo lo que había intentado construir parecía entrelazarse en sus manos. ¿Sería capaz de aferrarme a lo que había comenzado?
Las posibilidades ahora eran como hojas que caen en una tormenta, deslizándose sin rumbo. Todo lo que podía hacer era esperar, y el eco de esa incertidumbre me dejó con el corazón latiendo mientras el niño sonreía a su padre, ansioso por sus palabras, y un nuevo mar de emociones amenazaba con arrastrarnos a todos. El silencio que se instaló en la habitación parecía pesado, como si el aire estuviera impregnado de todas las palabras no dichas. El pequeño, con su invitación en la mano y la esperanza brillando en sus ojos, miraba alternativamente a su padre y a mí, como si se tratara de un juego en el que él tendría que desvelar la clave para que ambos se unieran. El padre, por su parte, se quedó inmóvil, su mirada devenida en un abismo de pensamientos. «Está bien, hijo», dijo su voz vacilante como un hilo de vida entre la tensión del momento. «Dime sobre la fiesta». El niño comenzó a describir con entusiasmo todos los detalles de la invitación. Pero mientras sus palabras salpicaban energía y alegría, su padre permaneció distante, dispuesto a asentir aquí y allá, tan atrapado en su propio universo sombrío que podía pasar por alto la dicha de su hijo. Me sentí como una intrusa en esa escena que se desarrollaba ante mí. Parte de mí quería gritarle que dejara de aferrarse a sus fantasmas. ¿Acaso no vislumbraba que sus propios miedos estaban robando la sonrisa de aquel niño? Pero otro fragmento de mi ser sabía que abordar sus sombras era una tarea que necesitaba tiempo y delicadeza. La conversación entre padre e hijo, aunque cargada de risas infantiles, no lograba ocultar el vacío que se palpaba en el aire. El niño, a medida que hablaba, empezó a decaer. Noté cómo su voz se tornaba un poco más suave, sus ojos perdían un poco del brillo que antes ofrecían. «Papá, ¿vendrás a la fiesta?», preguntó, la pregunta fluyendo con la esperanza de un niño cuya inocencia se aferraba a la certeza de que todo podía cambiar. La respuesta, sin embargo, parecía atormentarlo. «Ah, bueno, tengo muchas cosas que hacer este fin de semana», el padre replicó con un tono que apenas cruzaba la línea de la evasión. Me di cuenta de que ese momento podía ser determinante. Observé al niño mientras la desilusión comenzaba a instalarse en su rostro. «No, papá. Prometiste que vendrías a mi fiesta». Sus ojos comenzaron a brillar con la amenaza de las lágrimas, un paisaje emocional que momentáneamente enfrentaba a su padre. La tensión se palpaba y en ese instante un impulso de protección me llevó a intervenir. Quizás podrías tomarte un tiempo para disfrutar con él, aunque sea una hora. Es importante para él tenerte ahí, le sugerí, sintiendo como si mi voz hubiera alzado un sencillo puente entre ellos. El padre giró su mirada hacia mí, la lucha de emociones abriéndose paso en su cara. Era como si comenzara a cuestionarse si verdaderamente estaba dispuesto a ceder ante el dolor que siempre había puesto por delante de su papel como padre. Con voces entrecortadas, el niño comenzó a contarme todos los detalles que había preparado para su fiesta, como si su entusiasmo pudiera desvanecer la tristeza acumulada. Pero esa chispa abierta de alegría en su cara no lograba banquete en la incomodidad de la situación. «Y habrá un castillo inflable. Y mi amigo Juan dijo que quiere venir», enumeraba emocionado. Pero sentí que su emoción insuflaba un aire sino de último recurso, una última llamada para que su padre lo viera realmente, lo escuchara. De pronto, la libertad de la risa del niño se confrontó con la aprehensión del adulto que no se atrevía a abrirse. Finalmente el padre dejó escapar un suspiro pesado, el peso de su mundo sudando a través de su voz. «Está bien, yo intentaré conseguir un tiempo. Quiero que seas feliz, hijo». Aunque su voz se esforzaba en sonar firme, había una vacuidad en ella que no podía ignorarse. El pequeño, embelesado, se lanzó a abrazar a su padre, quien con movimiento torpe y rápido lo envolvió en sus brazos. En ese instante mis ojos se entrecerraron por la emoción. El hombre había empezado a dar pequeños pasos hacia la luz, aunque no estaba seguro de que el camino estuviese siempre despejado. Pero ese momento de unión se vio interrumpido por el sonido de un vibrante mensaje que emergió del celular del padre. Tras consultar la pantalla, su semblante se tornó sombrío. «Lo siento, tengo que atender esto». «Hablamos luego», dijo sin mirar hacia el niño, y antes de que pudiera profundizar en la conexión recién iniciada, se zambulló en el lugar oscuro del que había venido. La alegría en los ojos del niño se desvaneció casi al instante, pero entonces me miró, buscando una respuesta. «¿Por qué papá siempre tiene que irse?». La pregunta era simple pero llena de dolor, y su eco resonó en mis propias preocupaciones. «Porque a veces los adultos tienen muchas cosas en las que pensar», respondí, anhelando poder mitigar su angustia, aunque reconocía que la respuesta era solo un pañuelo en una herida abierta.
Pero eso no significa que no te quiera. Aún así, era como si una nube de desesperanza bajara a envolverte en la angustia, y el niño, con su fragilidad expuesta, dejó caer el papel de la invitación. Mis manos se extendieron para recogerlo, pero al hacerlo, el eco de una emoción cruda me golpeó. Era como si ese pequeño papel simbolizara no solo la fiesta, sino la esperanza de una conexión perdida. Mientras intentaba encontrar las palabras adecuadas, el niño se inclinó, recogió la invitación, y en un gesto de valentía, comentó: prometo que lo llevaré a esa fiesta. Mis amigos estarán allí, y tú también, ¿verdad, Mayra? Asentí sintiendo como su alegría emanaba de su alma pura, y aunque mis ojos se humedecían, sabía que debía ser el puente entre él y su padre. Pero el verdadero desafío reposaba en el camino que se extendía por delante. ¿Sería suficiente una fiesta para sanear una relación fracturada? ¿Podría un simple encuentro cambiar la narrativa que había mantenido al padre en las sombras? Las aguas del futuro eran inciertas y necesitaban valentía para navegar. Todo se entrelazaba en una red de emociones, y de repente una nueva imagen me cruzó la mente. No solo se trataba de la conexión entre el niño y su padre, haciéndose espacio para sus vulnerabilidades, sino de las posibilidades que esto también traía a mi propio corazón. Y en medio de ese melancólico ciclo de fuerzas emergiendo y hundiéndose, comprendí que el camino hacia adelante llevaría más que un simple viaje físico. Sería un viaje emocional en el que todos nosotros tendríamos que aprender a soltar algo para poder aferrarnos a lo que realmente importa. El frío de la mañana siguiente se coló por las rendijas de la ventana, envolviendo la habitación en una marea de sombras. Al abrir los ojos, el eco de la promesa del niño resonaba en mi mente como una melodía persistente: yo lo llevaré a la fiesta. Había algo tan puro en su declaración que por un instante olvidé la angustia que rondaba su padre. Pero esa alegría no me duró mucho. La verdad era que a pesar del pequeño rayo de esperanza, la conexión entre ellos aún era frágil, como el cristal que se puede quebrar con un soplo. El niño, al llegar al desayuno, hizo todo lo posible por expresar su entusiasmo, llenando la mesa con narraciones sobre sus amigos y los juegos que planeaba, pero su padre aparecía como una sombra inquieta. Se sentó a la mesa con la mirada fija en su café, el mismo gesto repetido día tras día. Era una especie de danza entre el deseo de conectar con su hijo y los muros que había levantado para protegerse a sí mismo. «Papá, ¿estás pensando en la fiesta?», preguntó el niño, su voz llena de una esperanza que yo sabía que podía desvanecerse con un simple sopor. «Sí, claro. Estoy pensando en eso». Su respuesta se desvaneció en el aire, y la incertidumbre que la acompañaba llenó la habitación. La mirada del niño se aventuró a examinar la expresión de su padre. Parecía estar esperando un consejo o una acción, algo que le permitiese tocar la parte más suave del corazón de su papá. Sin embargo, solo encontró un muro. Me levanté de la mesa, sintiendo la responsabilidad de hacer que todo fluyera en dirección correcta. Podríamos empezar a preparar algunas cosas para la fiesta, algo divertido. Quizás los adornos o la música que quieres poner, sugerí, buscando así desviar la carga de la tensión entre ellos. El niño brilló ante mi idea, su energía se avivó un poco, pero por otro lado, noté como el padre se tornaba todavía más rígido, como un árbol atrapado en el invierno. Eso suena bien, pero bueno, no puedo comprometerme a hacer nada ahora mismo. Tengo que irme, contestó, levantándose abruptamente como si el aire lo estuviera sofocando. Antes de que pudiera sumar palabras para manifestar que a veces simplemente había que dejarse llevar, él ya había llegado a la puerta, y se marchó sin mirar atrás. El niño se quedó mirando el espacio vacío que dejó su padre, y en su rostro vi la profunda decepción que trataba de esconder. Conecté con su tristeza, era un espejo del dolor que yo sentía. Me acerqué a él y me agaché a su altura. A veces los adultos solo necesitan un poco más de tiempo. Tu papá está intentando, aunque no lo parezca. El pequeño asintió lentamente, pero sus ojos, esos ojos tan llenos de luz, se veían nublados. ¿Y si no puede venir a la fiesta? No sabemos lo que pasará, respondí tratando de inyectarle confianza a mis palabras, pero quiero que sepas que estoy aquí, y que estoy emocionada por tu fiesta. La haremos increíble juntos. Poco a poco le ayudé a organizar algunas decoraciones, aullando risas y colores vibrantes entre nuestras actividades, pero tras cada risa siempre surgían sus cuestionamientos, sus dudas, en un vaivén de emociones. Después de cada juego un recuerdo de su padre lo atrapaba, y aunque intenté ser la chispa que encendía su ánimo, sentía como el peso de la tristeza se interponía entre nuestras risas. La semana avanzó, y las preparaciones comenzaron a tomar forma,
Pero el sentimiento de falta seguía estando, y aquellos momentos de gozo se alternaban con la duda de si el padre realmente se presentaría. El día de la fiesta se acercaba como un tren desenfrenado, una combinación de ansiedad y esperanza. Al llegar el día crucial, me desperté con una mezcla de nerviosismo y emoción. El niño estaba inquieto, dando vueltas por la casa, preguntándose si su padre asistiría. La llegada de los invitados apenas alivió la tensión, pero las risas que soltaban eran un simple disfraz ante su inquietud interna. Con el sonido de la música inundando la habitación, el niño se transformó, exhibiendo una sonrisa que iba y venía, pero aún así, había algo que le laqueaba. Estaba buscando a su padre entre la multitud de rostros familiares, esperando que al menos pusiera un pie en la puerta. La tarde fluyó entre juegos y risas hasta que de repente, la puerta principal chirrió, llenando el aire de un murmullo expectante. Miré hacia la entrada, sintiendo que el tiempo se detuvo. Era como si el universo entero hubiera contenido la respiración. Y cuando giré la cabeza el corazón dio un vuelco. Era él, pero, al cruzar la puerta, vi en su rostro una mezcla de emociones, de miedo, desilusión y algo que parecía un rayo de esperanza. El niño corrió hacia él como un torbellino, solo para detenerse en seco mientras su padre hacía una pausa, nervioso. La sala se congeló en un momento insostenible donde toda la alegría pareció ser absorbida por la ansiedad que emanaba aquella figura, como si su propia lucha interna hubiera interrumpido la celebración, haciendo que muchos de los presentes tomen nota de la tensión inminente. No sé si es demasiado tarde, pero comenzó el padre vacilante con las palabras, intentando hallar el camino a la voz de su hijo. La incertidumbre latía en el ambiente, una amenaza palpable de que incluso en su llegada, podría haber otra desilusión en camino. El niño lo miraba, expectante, su pequeño corazón navegando entre la esperanza y el miedo. Ya sea el desenlace terrorífico o un milagro, ambos sabrían que ese momento podría ser crítico. Y como una verdad innegable flotando sobre ellos, comprendí que el verdadero desafío comenzaba ahora, donde los sentimientos se entrelazaban en un vórtice de vulnerabilidad que necesitaba resolverse antes que la fiesta se desvaneciera en una memoria teñida de melancolía. La sorpresa y la tensión se entrelazaron mientras el tiempo avanzaba, esperando esa palabra, ese abrazo o esa promesa que cambiaría todo. El aire estaba cargado de algo que parecía gritar que hoy era un día decisivo, y en cualquier dirección que tomara, cambiaría todo, tanto para el niño, como para su padre, e incluso para mí. El silencio se hizo eterno en la habitación, un manto pesado que parecía atrapar el aliento de todos. Los murmullos se desvanecieron, las risas se apagaron, y solo quedaban los corazones latiendo en una sinfonía de ansiedad. El niño, con sus ojos brillantes y asustados, observaba a su padre como si en sus manos sostuviera la respuesta a todas sus alegrías y tristezas. Papá, no sé si sea muy tarde, pero las palabras flotaban en el aire como hojas al viento sin un destino claro. El padre trastabilló en su intento de comunicarse y el niño, armado de su valentía infantil, dio un paso adelante, buscando el ancla que necesitaba en medio de la tormenta emocional. Papá, ¿quieres jugar con nosotros? La pregunta brotó de sus labios en un susurro, pero resonó como un trueno dentro de mí. Era un llamado al que ningún padre puede resistir, una invitación a entrar en un refugio de risas y juegos, donde todos los problemas desaparecen, aunque solo sea por un instante. El padre miró a su hijo, y un destello de reconocimiento iluminó su rostro. Podía ver que en la vulnerabilidad de esa pregunta, su hijo le estaba ofreciendo una segunda oportunidad, un camino hacia redención. Sin embargo, la inseguridad estaba sellada en su expresión, una lucha interna entre el miedo de no ser suficiente y el anhelo de conectarse con el pequeño que dependía de él. Me gustaría, pero su voz se volvió a perder en un remolino de dudas. Tuve un día largo y las palabras se desvanecieron y la chispa de esperanza que todavía brillaba en los ojos del niño empezó a apagarse. No sabía exactamente cómo expresar la profundidad de su deseo de que su padre fuera parte de su mundo, de su fiesta, pero en ese instante su rostro se volvió rígido mientras la decepción lo envolvía. Me acercaba a ellos, sintiendo que el aire espeso necesitaba ser roto. Venga. Hay un montón de cosas que puedes hacer, dije, intentando levantar el ánimo en la sala, haciendo levitar el entusiasmo posible. El juego de las sillas está por comenzar, y luego la piñata lo mejor aún está por venir. Los invitados comenzaron a alentar al padre, haciendo chistes y riendo, intentando que la atmósfera se sintiera más ligera. Pero vi cómo los ojos del niño seguían aferrándose a su padre, buscando la validación más que la diversión.
El padre miró alrededor y por un instante que se sintió imperceptible, su mirada se suavizó. Está bien, dijo, su voz más firme. Solo por un rato la aceptación llevó consigo la promesa de un nuevo comienzo, aunque fuera en un marco de incertidumbre. El niño sonrió con esa amplia felicidad que solo los niños pueden cultivar. Tomó la mano de su padre, abrazándola con fuerza mientras lo guiaba hacia el juego. En ese momento pude sentir el hilo de conexión que, aunque frágil, comenzaba a tejerse de nuevo entre ellos. Mientras se unían al bullicio de la fiesta, sentí el peso que se aligeraba un poco de mis propios hombros. Observé a los dos, sintiendo la calidez del amor que fluía entre el niño y el padre, mientras su relación jugaba como un fuego que comenzaba a cobrar vida de nuevo. Sin embargo, no pasó mucho tiempo antes de que resurgieran las tensiones. Durante el juego, el padre recibió una llamada inesperada. Con gesto apresurado, se alejó hacia la terraza, el rostro y el cuerpo tensos. El niño miró en dirección a su padre, dejando caer su sonrisa, dejando el ambiente lleno de la anterior alegría desbordante, en un silencio ensordecedor. Con el corazón en un puño, lo seguí, sintiendo que la historia tomaba un rumbo que podía ser devastador para el niño. Desde la distancia, escuché fragmentos de la conversación y vi el rostro de su padre arrugarse con preocupación y frustración. Sus palabras eran escasas, pero cargadas de peso y desesperación. La puerta de la terraza se cerró tras ellos, y los muros que parecían haber empezado a desmoronarse ahora volvían a levantarse en un instante. Aquella llamada era una sombra de la vida que había intentado dejar atrás, una claridad que iluminaba las razones por las cuales había sido tan distante con su hijo. Una voz entrecortada en el teléfono: necesitamos que tomes decisiones, esto no puede esperar. En el corazón del niño, la sensación de abandono renació. Podía verlo desde la distancia, su pequeño cuerpo encorvado, sus ojos buscando respuestas en un lugar donde los adultos a menudo olvidaban dar. Decidí acercarme a él, intentando ofrecer una sonrisa cálida en medio de la tempestad que azotaba su interior. ¿Quieres que hagamos algo mientras esperas?, pregunté tocando su mano suavemente. Él asintió levemente, la tristeza aún reflejada en su semblante. Solo quiero que esté aquí. Su voz temblaba con la vulnerabilidad de un niño que anhelaba la seguridad de su padre. No sé qué agregar, porque sabía lo que significaba la distancia de un padre y un hijo atrapados en ciclos de dolor y desilusión. Pero en el fondo, también existía una chispa de compasión que podía surgir de entre las llamas de la lucha. Antes de darme cuenta, me encontré prometiendo que haría lo que fuera necesario para ayudar al niño a navegar estas aguas tumultuosas. Justo cuando una pequeña risa empezaba a florecer, vi a su padre salir del umbral de la puerta. Miraba a su hijo y en su mirada había un destello de comprensión que nunca antes había presenciado. Lo siento, dijo, su voz ahora más suave. No quiero fallarte nuevamente. El niño levantó la mirada, un rayo de luz surgiendo entre las nubes de preocupación. ¿Podemos jugar ahora?, preguntó, su entusiasmo volviendo como un suave susurro. En ese breve instante se sentía la posibilidad de sanar, pero también sabía que el camino estaba lleno de espinas. La revelación que se venía a continuación podría brindarle a los tres la oportunidad de ser verdaderamente libres o ahondar en un lugar de tristeza nuevamente. Observé aquel cambio como un momento sagrado, pero acechaba la realidad. El futuro de esa mezcla de emociones seguía siendo incierto. Todos luchábamos por encontrar nuestro camino y el próximo paso era crucial. Y lo que se descubriera en la morfología de ese amor podría redefinir todo lo que creíamos saber. La fiesta había tomado un nuevo giro, pero dentro de ese cambio, y como un susurro en medio del griterío, sentí que las sombras seguían acechando. Mi corazón, ahora dividido entre la esperanza y el temor, también se preparaba para lo inesperado. Los días posteriores a la fiesta se convirtieron en un torbellino emocional. El padre del niño comenzó a mostrar destellos de conexión, haciendo un verdadero esfuerzo para estar presente. Cada pequeño paso que daba, cada sonrisa que compartía, alentaba un rayo de esperanza en mi interior. Pero por otro lado, no podía evitar sentir que la mesa seguía cubierta de objetos frágiles, a punto de romperse en cualquier momento. Una tarde, mientras el niño dibujaba en la cocina, decidí hablar con su padre. Necesitaba saber si eran sus esfuerzos reales o si simplemente estaba tratando de llenar un vacío. Cuando entré en su oficina, me sorprendió encontrarlo sentado frente a la ventana. La luz del sol caía sobre su rostro, y en sus ojos había una mezcla de angustia y determinación. ¿Estoy haciendo lo correcto?, preguntó sin preámbulos, su voz grave capturó mi atención.
Me senté frente a él, sintiendo que su vulnerabilidad haciéndome eco en el fondo de mi ser. No hay un camino claro, respondí con sinceridad. La relación que tienes con tu hijo requiere tiempo y confianza. Pero lo que importa es que estás aquí ahora. Miré su rostro con atención, la línea entre la desesperación y la esperanza era delgada, y me preguntaba si podía, de verdad, abrir su corazón a la posibilidad de una paternidad más profunda. Lo he perdido todo, dijo, y las palabras parecían grapadas a su alma. No quiero perderlo a él también. El silencio se instaló, pero en ese momento sentí que estábamos recalibrando nuestra conexión. Only when you begin to show him your true self will he truly know you, le dije. Era un intento de recordarle que la dicha viene del vínculo sincero entre padre e hijo. Entonces, todo se volvió aún más conmovedor, porque en ese instante, mientras me miraba con gratitud, el niño entró en la habitación corriendo. Una explosión de risa y energía. Papá, mirad lo que dibujé. Su figura iluminada llenó la sala, y en sus manos sostenía un elaborado dibujo que representaba no solo un castillo, sino un hogar feliz donde se permitía la imperfección. Tú eres el rey, y yo el príncipe. Y Mayra es nuestra amiga mágica. Un escalofrío recorrió mi espalda al escucharme mencionada en su mundo colorido. Era un recordatorio de que lo que había empezado como un hilo frágil se estaba transformando en algo sólido y real. El padre, mirando el dibujo, dejó que una sonrisa se dibujara en su rostro austero. Ese es un gran dibujo, hijo, dijo, y en su voz había un cambio, un nuevo compromiso. Tal vez pueda ser más que un rey. Puedo ser un buen padre, ¿no? El niño asintió con la convicción de quien sabe que la respuesta no siempre está clara, pero la voluntad de amar siempre es un paso adelante. Sí, claro. Solo no te vayas nunca más. Y ahí, en la intersección de la risa y la incertidumbre, vi algo inquebrantable formarse entre ellos. Era un crescendo de emociones que se había acumulado y finalmente estallaba en un rincón de sus corazones. Con cada paso que daba el padre hacia su hijo, la carga del pasado se deslizaba con gracia. Las sombras del miedo y la culpa comenzaban a disolverse en la luz de lo que podría ser. El niño, en su inocencia, le había recordado lo que significa ser realmente valiente, ser vulnerable, ser real, ser amado. A medida que el tiempo avanzaba y su conexión se solidificaba, sentí que el eco de aquel niño llamándome mamá reverberaba, transformándose en algo más. Puede que no fuese madre en el sentido tradicional, pero el acto de cuidar y amar se había inscrito en la narrativa de nuestras vidas. Finalmente, en una noche despejada hacia el final del verano, nos encontramos en la terraza, viendo las estrellas titilar en el cielo. El padre abrazaba al niño mientras éste apuntaba hacia las constelaciones, describiendo cada estrella con entusiasmo. ¿Ves a la estrella más brillante? Esa es nuestra esperanza, dije con los ojos fijos en el cielo. Y siempre podemos seguirla. La calidez de sus miradas reveló que la vulnerabilidad compartida había comenzado a asentarla. Paz. En ese instante me di cuenta de que había encontrado en ellos lo que tanto había buscado, un lugar donde sentirme viva, donde podía ser parte de algo más grande. Y cuando el niño miró hacia mí y dijo con una confianza desbordante, eres parte de nuestra historia mágica, Mayra. Supe que en su corazón había creado un hogar que le daba espacio a la tristeza, a la alegría, y al amor. Decidí que no importaba hacia dónde nos llevara ese viaje. Juntos habíamos forjado un camino inesperado. Así que cuando los últimos rayos de sol se desvanecieron y la luna brilló entre las estrellas, acepté que nunca se trata de llenar un vacío, sino de permitir que el amor continúe expandiéndose, así como las estrellas en el cielo. A veces, ganar no significa encontrar todas las respuestas, solo significa tener el coraje de ser quien realmente somos. Y en ese instante dejé escapar una sonrisa, sabiendo con certeza que el viaje apenas comenzaba.